Hola de nuevo compañeros, bienvenidos a Candala, me llamo Israel y bueno, hoy vamos a personalizar un mueble, en este caso va a ser un zapatero. Vamos a personalizarlo con vinilo imprimible, también se podría hacer con papel fotográfico o papel de póster pegándolo, incluso si tratamos la madera se podría hacer por sublimación. Pero hoy en este vídeo te lo vamos a hacer con vinilo imprimible, que creemos que es la forma más fácil de hacerlo. Así que no te pierdas el vídeo, que va a ser muy facilito. Y cualquier cosa déjalo en comentarios. Empezamos con el vídeo. Lo primero que tienes que saber es el material que vas a usar para personalizar tu mueble, porque por ejemplo si vas a usarlo en exterior no te va a valer el vinilo que vamos a usar. Nosotros vamos a usar un vinilo de impresión inkjet de base agua, por lo tanto si va a estar en el exterior no vale. En 2 meses se te va a quedar el vinilo en blanco, en 2-3 meses según el sol que le dé. Entonces lo suyo es, si va a ser para exterior, que lo hagas con un plotter que lleve tintas con solvente látex o UV. Nosotros lo vamos a hacer, como es un zapatero para interior, lo vamos a hacer con vinilo de tinta al agua. Se puede hacer con otras maneras, pero hoy en el vídeo lo vamos a hacer con esta manera, que creemos que es la más sencilla. Además, próximamente queremos poner en nuestra página web de candala.es una zona de makers para que la gente que no tenga la posibilidad de imprimir estos vinilos, pues que nos puedan comprar por metros para probar, y si luego les funciona, comprarse su plotter. Aún así, os dejamos en la descripción los vídeos que hicimos sobre los plotter Canon, por si os pudieran interesar. Y nada, con esto vamos a empezar desde cero con el vídeo. Bueno, pues aquí tenemos el mueble. Lo primero que vamos a hacer es desmontarlo. Lo suyo sería hacerlo antes de montarlo, pero como ya tiene tiempo, lo que vamos a hacer es desmontar las puertas. Bien, para desmontarlo vamos a quitar estos 2 tornillos, y esos 2. Y ya con un destornillador los quitaríamos y lo dejaríamos ya, como veis, desmontado. Y ya las puertas las vamos a coger y las vamos a medir. Vamos a medir el largo, el ancho y luego también el canto, por si quisiéramos personalizarlo, dejar un margen para el canto. Bien, hemos creado ya nuestro archivo, que es este. Respecto a la anchura, creo que eran 30 centímetros. Hemos dejado 4 centímetros más para los cantos. Y la altura eran 82 centímetros. Y hemos dejado 4 centímetros más para los cantos. Total, que hemos hecho, en realidad, le hemos hecho un diseño de 34 por 86 centímetros. Y hemos puesto aquí una foto y aquí otra foto. Lo que hemos tenido en cuenta aquí, hemos puesto esta guía para que estén las cabezas igual, más o menos, para que cuando pongamos las puertas se queden a la misma altura. Y entonces ya simplemente lo vamos a preparar para imprimir. Bueno, aquí tenemos los costes de impresión: 61 centímetros por 1,8 metros, 7,5 euros entre papel y tinta. Y lo dejamos 24 horas para que se quede bien la tinta. Y ahora lo que hacemos simplemente es cortar los bordes para que nos sea más fácil colocar el diseño en la madera. Bien, ahora para ponerlo vamos a usar una laminadora. Esto se supone que va aquí, porque tiene aquí irían donde va a ir lo que quitamos, vamos. Entonces va a ir así. Y vamos a poner con la laminadora, la subimos para que entre por ahí. Vale, ahí estaría que entra. Y ponemos nuestro diseño ya. Ahí. Entonces podemos hacer 2 maneras. La primera es así tal cual como caiga, y la otra es dejando el margen para si quisiéramos dejar esto ahí. Entonces la manera más fácil es
así, dejamos un huequito y aquí apretamos para que haga un poco de fuerza. Entonces ya, según haces así, ya se va moviendo. Ahí. Y ya simplemente lo que vamos a hacer es lo echamos para atrás y lo que vamos a hacer es, esto también se podría hacer sin la laminadora, pero teniendo laminadora pues te evitas que salgan burbujas y queda mejor. Y ya simplemente giramos y ya está. Y ya cogemos el otro lado, le quitamos y vamos a darle y ya estaría listo el primero. Ahora, como veis, aquí quedaría, podemos hacer las dos maneras. Para poner esto aquí habría que cortar aquí con el cúter y aquí con el cúter, para una vez pegado lo cortas y queda perfecto. Pero nosotros lo que vamos a hacer es cortar ahí al ras, no vamos a hacer el canteado, simplemente vamos a hacer la parte frontal, por lo que cogemos y simplemente con el cúter cortamos los salientes de donde sale la puerta. Y ya solo nos queda pues volver a montar el mueble. Como veis, simplemente enganchamos donde estaba antes y apretamos los tornillos. Ya está, no tiene más. Tanto los tornillos de aquí donde engancha la puerta como las manetas de los enganchadores de fuera, y ahora vemos cómo ha quedado. Y estos son dos de los zapateros que hemos hecho. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Ahora, si queréis dar una sorpresa a vuestra madre, a vuestra mujer o eso, pues le hacéis ahí, sí que se entere un mueble personalizado con una foto y se queda flipada. Espero que os haya gustado el vídeo, una idea más para personalizar muebles. Dejadnos en comentarios qué te ha parecido o qué crees que podríamos mejorar. Y muchas gracias y un saludo. Hasta pronto.